Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? La clave oculta. Con Miquel Figueroa. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com. Cuando pensamos en la inabarcable inmensidad del universo, probablemente imaginamos un vastísimo espacio que se extiende hacia todos los lados. Eso es porque nos manejamos en las 3 dimensiones espaciales que conocemos y tal vez entonces eso que imaginamos solo sea una parte ínfima de la realidad. La física cuántica está planteando la existencia de múltiples dimensiones. Por rizar el rizo y por ir al tema, ¿podría esto dar una explicación a los fenómenos paranormales? Saludamos a Miguel Pedrero, redactor y reportero de la revista Año Cero y escritor de libros como Corrupción, Las cloacas del poder o Claves ocultas del poder mundial. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Reabrimos hoy tu último libro, El universo no es plano, de la editorial Palmira. Y si en la primera parte, en la primera entrevista, sobre el primer capítulo, tratamos la posibilidad de que seres de otras dimensiones estuvieran interfiriendo en la nuestra, en esta segunda parte titulada Explorando universos paralelos, planteas que tal vez podamos nosotros mismos inmiscuirnos más allá de nuestros aparentes confines. Bueno, entremos en materia sin miramientos, a lo loco. Hablemos del curioso caso de las teleportaciones. ¿Cuál sería el caso tipo, el caso clásico? Bueno, en realidad tampoco habría un caso clásico, ¿no? Pero en general, si tenemos que hacer un tipo, ¿no? Un suceso tipo, pues tendríamos que hablar de un individuo o una serie de personas que conducen por una carretera y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, se encuentran de repente en otro punto del espacio, en muchas ocasiones a cientos y cientos de kilómetros, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con bastantes testigos de esa clase de experiencias y ya te digo que hay casos en los que llegan a encontrarse a cientos de kilómetros, ¿no? Pero en un instante, en menos de un segundo. Además, hay una característica común a todos estos casos, ¿no? Y es que antes de que se produzca ese salto espacial, tiene lugar un fenómeno, un suceso que rompe la normalidad del espacio-tiempo. Es decir, algo que no casa con la realidad, con el mundo habitual que nos rodea, ¿no? Pues puede ser desde un fogonazo a una neblina extraña, a una sensación desconocida en el cuerpo, a la aparición de un coche de formas extrañas, de un camión que no circula por la carretera, sino que parece que va levitando. Es decir, algo que sorprende enormemente a los testigos, algo, como digo, que rompe la normalidad del espacio-tiempo y en un instante se produce ese salto espacial, ¿no? Es lo que algunos investigadores que se han ocupado de investigar este tema de forma muy profunda denominan factor Oz, ¿no? Es como si los testigos entrasen en otro mundo o ese otro mundo interactuase con el nuestro, ¿no? Sí. Es para los aficionados al cine y los fans de Matrix, pues sería, podríamos decir, un error en Matrix, ¿no? Algo que no casa con la realidad. Claro. Acto seguido se produce ese salto espacial, que te digo, son personas que no tienen ninguna vinculación con estos temas, que jamás les han interesado y que después de esa experiencia, pues bueno, sobre todo lo que buscan es respuestas y desde luego tienen cierto temor sobre todo de que esa experiencia se vuelva a repetir, ¿no? Porque yo recuerdo uno de los testigos que me decía, bueno, pero esto me puede volver a pasar, es decir, esto
esto me va a ocurrir nuevamente, y si me ocurre otra vez, oye, a lo mejor es que no acabo en una carretera secundaria a 200 kilómetros de la autovía, a lo mejor termino en un precipicio, ¿no? Ese era claro. el miedo que tenía. Claro, que esta una cosa así irrumpa en tu realidad cotidiana, que en la que lo que menos te esperas es que te pase algo como esto, te debe dejar un poco conmocionado, evidentemente. Pero esto, y supongo que para la gente que nos escuche y no esté muy versada en el tema, pues no tiene una explicación más mundana, psicológica. A lo mejor ha tenido un lapsus, a lo mejor, no sé, ¿no hay algo que pueda explicar esto? ¿O son demasiados casos con demasiadas anomalías? Bueno, vamos a ver, en el fondo son testimonios, ¿no? Con lo cual lo más sencillo sería quitárselos delante de un plumazo diciendo, son alucinaciones, son malas percepciones, son muchísimas cosas, ¿no? Hombre, sin embargo, cuando escuchas a las personas cara a cara, como te digo, gente que no tiene ningún interés en salir en ningún medio de comunicación, que únicamente busca respuestas, y sobre todo cuando te das cuenta de que hay unas tremendas similitudes entre unos casos y otros, hombre, la conclusión, al menos mi conclusión, es que al menos hay que plantearse que el testimonio de estas personas puede ser real, absolutamente real, o real, al menos en cierta parte. Es decir, esto del factor Oz que te comentaba anteriormente, bueno, pues este es como te decía antes, un común denominador a todo este tipo de casos. En cualquier caso, en prácticamente todos ellos, hay este elemento que rompe la normalidad espaciotemporal. Algo. E instantes después se produce ese salto espacial. ¿Por qué? Si estos casos ni siquiera son conocidos a nivel popular, ¿qué se van a inventar una cosa así? ¿De dónde sacan estos elementos comunes, no? Personas que no tienen ninguna vinculación con estos temas, que no les interesa. Esto no es el fenómeno ovni, que es algo muy popular, muy conocido, no son poltergeist, casas encantadas, es un fenómeno mucho más raro, extraño, incluso anómalo, desconocido para el gran público, ¿no? Por lo tanto, bueno, a mí me llama la atención que el caso ocurra en España, en Gran Bretaña o en Sudáfrica, pues existan esa serie de parecidos, de comunes denominadores, ¿no? Sí. Como te digo, bueno, lo más sencillo es quitárselo delante de un plumazo diciendo, serán imaginaciones, pero además de todo eso que te he comentado, cuando tienes a la persona cara a cara, cuando tienes al testigo delante de ti y te está contando una experiencia, hombre, uno desarrolla ya, después de escuchar a mucha gente, un sexto sentido y sabes que no te está engañando. Es decir, sobre todo cuando tienes delante un hombre hecho y derecho que le ves la cara de miedo y de terror. Claro. Y va a llorar cuando empieza a relatarte esta experiencia. Sobre todo, como te digo, la preocupación de la mayoría de ellos es si esta experiencia puede volver a repetirse, y si se repite, si puede ser peligrosa. Como te decía, si en vez de acabar en una carretera, acabas en el mar o en un lago, ¿no? O sea, ese es el miedo que tienen todos ellos, y sobre todo, como te decía antes, buscar una explicación, es decir, ¿qué me ha pasado a mí? ¿Cómo ha podido suceder eso? ¿He estado en algún sitio? ¿Me he desmaterializado y materializado? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Puede repercutir en mi salud? Es decir, bueno, los miedos y temores que todos tendríamos al vivir una experiencia de este tipo. Claro, por supuesto. Bueno, tu libro, El universo no es plano, trata de acercar a la física cuántica para que explique, para que a lo mejor dé alguna explicación, aporte algo a estos sucesos. ¿Qué podría decir la física cuántica de este caso, del caso de las teleportaciones? Bueno, mira, desde el punto de vista de la física cuántica, del estudio de las partículas subatómicas, a nivel teórico, desde el punto de vista teórico, esta clase de fenómenos son posibles físicamente. Pero si tú hablas con un físico cuántico, pues él te dirá que efectivamente, desde el punto de vista teórico, es posible que suceda un fenómeno de este tipo, pero las posibilidades son tan lejanas, tan extremadamente remotas, ¿no?, que probablemente nunca haya sucedido un fenómeno de este tipo en toda la historia del universo. Eso es lo que te dirá pues un físico cuántico ortodoxo, ¿no? Y yo digo, vale, desde el punto de vista teórico es posible, pero las posibilidades son remotísimas, tremendamente remotas. Pero claro, después de escuchar todos estos testimonios, después de leer investigaciones realizadas por otros periodistas, otros investigadores, hombre, uno se puede plantear, vale, a lo mejor
las posibilidades de que suceda un fenómeno de este tipo quizás no sean tan tremendamente remotas y este tipo de fenómenos sucedan de forma mucho más habitual de lo que nos pensamos y de lo que se piensan los físicos, ¿no? A nivel subatómico, este fenómeno, el fenómeno de la teleportación, es habitual, es decir, por debajo del nivel del átomo sucede continuamente. De hecho, se llama efecto túnel, ¿no? Tiene nombre y todo, y es básico, es este tipo de ese fenómeno, el del efecto túnel, que en el fondo no deja de ser una teleportación, un salto espacial. Es fundamental para que funcione, por ejemplo, nuestro equipo de música o el mando a distancia de la televisión. Es decir, que ese tipo de fenómenos a nivel subatómico suceden por días y son esenciales para que funcionen muchos de nuestros aparatos electrónicos. Ahora, la discusión es si esto puede suceder en el mundo de los grandes cuerpos, ¿no? Si esto le puede suceder a una persona, a un automóvil o a un perro, me da igual. Hablamos del mundo de los grandes cuerpos, del universo de los grandes cuerpos, ¿no? A nivel subatómico, sí, sucede continuamente. A nivel de los grandes cuerpos, ¿sucede de forma tan habitual? Bueno, después de escuchar todos estos testimonios, uno llega a plantearse de que a lo mejor sucede de forma muchísimo más habitual de lo que nos pensamos. Ahí queda. Bien, si para viajar por el universo físico necesitamos un vehículo como es nuestro cuerpo, la puerta a otras dimensiones, lo comentas en el libro, podría ser nuestra conciencia. Vamos a tratar una serie de fenómenos que pues a lo mejor denotan que pues a través de nuestra conciencia estaríamos explorando, yendo más allá de lo que son nuestros confines aparentes. Hablemos de los soñadores lúcidos, viajeros que utilizarían el mundo de los sueños. ¿Para qué? ¿Qué es un sueño lúcido, Miguel? Bueno, pues fundamentalmente serían aquellas personas que tendrían la capacidad, en primer lugar, de ser conscientes de que están soñando y a partir de ahí interactuar con su propio sueño o incluso manejarlo a voluntad, ¿no? Este sería el primer paso. Claro, a partir de aquí vienen toda una serie de experiencias muchísimo más increíbles, ¿no? Es decir, una vez que los soñadores lúcidos tienen la capacidad de saber que están soñando, de controlar o interactuar con su sueño, a partir de ahí, como te digo, comienzan otra serie de fenómenos más increíbles, ¿no? Es decir, la capacidad de viajar a cualquier lugar de este mundo físico o de otros mundos, la capacidad de conectar con otros soñadores lúcidos y comunicarse entre ellos, incluso realizar determinadas actividades en ese otro mundo onírico. De hecho, hay infinidad de grupos de soñadores lúcidos que se conectan a través de las nuevas tecnologías, a través de Internet y otros medios, y que intercambian experiencias o incluso quedan en ese otro mundo onírico en el que incluso llegan a crear ciudades, entre comillas, imaginarias, en las que, como digo, desarrollan determinadas actividades, ¿no? Miguel. Y luego tratan de comprobar si ese ha sido esa experiencia solamente ha sido fruto de su imaginación o hay algo más, ¿no? Y comparan sus experiencias, ¿no? Quedan por la noche. Es más, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de estos soñadores lúcidos que son gente normal y corriente, que tampoco tienen ninguna vinculación con este tipo de temáticas, que ni siquiera su familia más cercana conoce este tipo de capacidades o de fenómenos o de capacidades que tienen y que cuentan experiencias increíbles y que parece que es algo absolutamente habitual, ¿no? Gente que llega a conocerse en ese estado onírico y que llegan a pasarse correos electrónicos o números de teléfono para ponerse en contacto en este mundo real, ¿no? Y además sobre este tema se han llegado incluso a realizar experimentos científicos de laboratorio tremendamente interesantes, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, ¿cuál es la importancia o la trascendencia de este tipo de este fenómeno, el de los soñadores lúcidos, en cierto modo vinculado al de la visión remota o viaje astral? Pues bueno, desde mi punto de vista, además de todas las connotaciones y todas las implicaciones que tienen este tipo de experiencias, que son enormes, es que en cierto modo demostraría que nuestra conciencia
es independiente del cuerpo físico, es decir, claro, que tenemos una conciencia no local, como te digo, que es independiente del cuerpo físico, y que muy probablemente cuando esta carcasa, este cuerpo desaparezca o deje de funcionar, pues esa conciencia podría seguir viviendo, ¿no? Bueno, yo creo que la gente profana en estos temas pues debe estar alucinando, ¿verdad?, cuando se le habla de personas que quedan a través de, bueno, pues estando dormidas, ¿no?, que es un estado que en el que creemos estar pues viviendo simples ideaciones mentales, y estarían trascendiendo estas ideaciones para vivir experiencias más allá de su cuerpo. Esto es algo realmente chocante. Hablabas de experiencias científicas. No sé si te referías a Robert Monroe, por ejemplo. Por ejemplo, sobre Robert Monroe se ha llegado a hacer experimentos científicos importantes, ¿no? Pero en cuanto a lo del sueño lúcido, ha habido, por ejemplo, el médico estadounidense Stephen LaBerge realizó una serie de experimentos tremendamente interesantes con una serie de voluntarios que tenían la capacidad de ser conscientes de que están soñando y de controlar sus propias experiencias oníricas, y que como te digo, en laboratorio se demostró que así era, ¿no? Además con una serie de técnicas no demasiado complicadas, ¿no? Es decir, cuando estas personas eran conscientes de que estaban soñando, pues hacían con las manos una serie de posturas o apretaban los puños de determinada forma o con cierta cadencia, y eso indicaba a los científicos de que estaban teniendo un sueño lúcido. Por otro lado, llevaban conectados una serie de electrodos y de aparatos que controlaban sus constantes vitales y demostraban que efectivamente su estado cerebral era propio de una persona que estaba soñando, que no estaba en estado de vigilia, ¿no? Por lo tanto, no había posibilidad de engaño, ¿no? Y estas personas, como te digo, se daban cuenta de que estaban soñando y transmitían a los científicos pues una serie de códigos, pues bien moviendo las manos de determinada forma, apretando los puños con cierta cadencia, o moviendo los ojos de determinada forma, ¿no? Era el modo de mostrar que estaban soñando, que sabían que estaban soñando, que eran conscientes de ello y que podían controlar sus sueños. La prueba definitiva tal vez sería pues conectar a dos personas, es decir, que dos personas, como comentábamos antes, ¿no?, quedasen, por decirlo así, en ese mundo de sueño o lo que sea, y lleguen a pasarse información, ¿verdad? Y esto sea corroborable, sea comprobable que así ha sido. Claro, es que sería el siguiente paso, ¿no? Que sería ir un poco más allá. La cuestión de este tipo de fenómenos es que vale, se puede demostrar en laboratorio que esto es así, pero estamos muy lejos de saber, eso es lo que busca cualquier científico, cuál es el origen de este fenómeno, qué lo causa, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que contacta con el otro soñador lúcido, ¿no? Es decir, bueno, son tratar de avanzar un poco más en cuanto al conocimiento de este fenómeno, pero como te digo, hay bastantes grupos de soñadores lúcidos que se toman esta experiencia como algo absolutamente normal y que como te digo, intercambian informaciones en ese otro lado, ¿no? Hay todo, podríamos decir hasta cierto punto, una subcultura, ¿no? Sí. Podríamos llamarlo subcultura de soñadores lúcidos, de personas, como te digo, que no tienen nada que ver con el mundo esotérico, ni paranormal, ni nada de esto, que llevan una vida absolutamente normal, son amas de casa, comerciales, profesores, y que tienen este tipo de experiencia y lo comparten con otras personas que pueden comprenderlos. Lo relacionabas con la visión remota. Puedo imaginar, y es un hecho, que las agencias secretas se interesasen en estas posibilidades para conocer objetivos enemigos, situarlos en el mapa, todas estas cosas. Pero bueno, es un tema del que podríamos hablar en otra entrevista. Vamos a hablar de otros que hayan trascendido tal vez los límites de nuestro inmediato territorio dimensional, como son los chamanes y los místicos, quienes, como algunas religiones afirman, pues van más allá de lo que llamamos la verdad, y dicen que lo que es verdad podría ser una ilusión. Claro, fíjate, hay muchos físicos cuánticos que
que acaban interesándose por la cultura oriental, por las filosofías orientales, el budismo, el hinduismo, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso el cristianismo también en su aspecto más místico. ¿Por qué? Porque se dan cuenta hasta cierto punto que muchos de los hallazgos de la cuántica en el fondo ya estaban escritos cientos de años o miles de años antes, sobre todo en lo que constituyen las filosofías orientales, de un modo poético, obviamente, ¿no? Pero, como te digo, es una moneda común que muchos físicos cuánticos acaben convirtiéndose al budismo o al menos interesándose por esta filosofía u otras filosofías orientales, ¿no? Y algunos de ellos, como el gran físico cuántico Fred Alan Wolf, ¿no? Llegan a la conclusión de que esos hallazgos de la cuántica ya han sido hasta cierto punto aprendidos o captados por ciertos místicos, ¿no? Que tendrían la capacidad de acceder a esos otros planos de existencia o esos otros universos paralelos mediante ciertas técnicas de meditación o de control mental, ¿no? Es, bueno, lo que es la mística o el arrebato místico o la experiencia chamánica o el trance chamánico, ¿no? En el fondo es expandir los límites de nuestra conciencia y hasta cierto punto contactar o entrever lo que se oculta detrás de esos otros universos paralelos, ¿no? Además, fíjate qué curioso que muchos de estos místicos, cuando tienen este tipo de vivencias, es muy difícil trasladarlas a palabras, ¿no? Todos ellos dicen que es prácticamente imposible trasladar esta experiencia a palabras, pero sin embargo sí dicen que la sensación es de que lo comprendían todo y de que estaban en contacto con todo, ¿no? Todos somos como uno. Si ellos formaran parte de todo el universo y todo el universo visible e invisible formase al tiempo parte de ellos, ¿no? Es una sensación que a veces podemos tener o podemos experimentar algunos de nosotros y no precisamente realizando ningún tipo de actividad de control mental o meditación, ¿no? Esto es algo que han descrito, por ejemplo, astronautas, ¿no? Cuando han visto al planeta Tierra desde el espacio, ¿no? Algunos de ellos han descrito experiencias místicas, ¿no? Que entran en un estado expandido o alterado de conciencia y tienen estas mismas vivencias que los místicos, ¿no? La sensación de que forman parte del universo, que comprenden muchos de sus secretos y que todo está íntimamente conectado, interconexionado, ¿no? Bueno, pues sobre este aspecto, en su momento se llevó a cabo, no hace muchos años, un experimento científico por parte de unos médicos tremendamente interesante. Lo que hicieron fue juntar en una habitación a una serie de meditadores budistas, monjes budistas que tenían la capacidad de entrar en estados de meditación profunda de forma bastante sencilla, y entonces cuando ellos entraban en ese estado de meditación o estaban penetrando en ese estado expandido de conciencia, lo que hacían era tirar de una cuerdecilla que avisaba a los científicos de que estaban entrando en ese estado expandido de conciencia, ¿no? Todos ellos llevaban un vial intravenoso, ¿no? Y en el momento que tiraban de la cuerdecilla, pues les emitían o lanzaban un trazador radioactivo, ¿no? Para estudiar la circulación de la sangre y sobre todo qué es lo que sucedía en sus cerebros, ¿no? Qué partes se activaban y qué partes se desactivaban, ¿no? Y bueno, lo veían con ese trazador radioactivo, lo veían a través de unos aparatos de última tecnología, ¿no? Y ellos esperaban que se activasen determinadas partes del cerebro cuando estos meditadores budistas entraban en ese estado especial, en ese estado expandido de conciencia. Sin embargo, lo que descubrieron es que sucedía todo lo contrario, que no es que se activaran unas partes del cerebro, sino que había ciertas partes del cerebro que se desactivaban, ¿no? ¿Y cuáles eran esas partes del cerebro que se desactivaban? Las que tienen que ver con el yo, con la autoconciencia, es decir, lo que separa al resto del mundo de nosotros mismos, ¿no? La conciencia de que somos seres individuales con nuestro propio yo y con nuestra propia conciencia. Bueno, pues esas partes se desactivaban, ¿no? Y claro, ¿cuál era la sensación? Pues que estaban conectados con el todo y que formaban parte del todo, de todo el universo, ¿no? Fíjate qué forma más interesante de demostrar
hasta cierto punto demostrar desde el punto de vista científico qué es lo que pasa en un estado expandido de conciencia, en una experiencia mística, que se desactivan esas partes del cerebro que tienen que ver con el yo y con la autoconciencia. Fíjate qué curioso. La clave oculta. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio. Y bien, cuando hablamos de estados alterados de conciencia no pueden faltar los alucinógenos, que yo quería preguntarte, Miguel, por lo que comentas en el libro, ¿alucinógenos o tal vez enteógenos? Bueno, las personas que estudian las capacidades enteógenas de determinadas plantas te dirían que lo de los alucinógenos no les gusta mucho. Claro, enteógenos me refiero por bueno, mismo lo que significa la palabra enteógeno, ¿no? Que se refiere a algo diferente a lo que es alucinar. Claro, pues un alucinógeno, pues ya te digo, pues este tipo de personas suelen preferir ese vocablo de enteógenos, ¿no? Que apunta a la posibilidad de contacto con nuestro yo interno, con una deidad, o con el Dios, o con el más allá, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, muchos de los estudiosos de las capacidades de este tipo de plantas están convencidos que pueden ser el catalizador de determinadas experiencias de estados alterados de conciencia, o incluso con el uso de estas plantas tener la capacidad de entrar en otros universos paralelos, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Pero también hay científicos, hay bastantes científicos interesados por este tipo de cuestiones que las han estudiado y que incluso experimentan en sí mismos las capacidades de este tipo de plantas, de alucinógenos o de enteógenos, ¿no? Incluso hay científicos que tratan de explicar determinadas pinturas rupestres tremendamente extrañas y llamativas, como las del Tassili, ¿no? Que parecen mostrar a seres venidos de otros mundos, ¿no? Pues hay como te digo, científicos, investigadores de este tipo de cuestiones que creen que en realidad lo que pintaron los habitantes del Tassili hace 10.000 años pues eran las visiones que tenían de sus deidades, de sus dioses, mediante el empleo de ciertas plantas alucinógenas, ¿no? Es decir, que el estudio de esta cuestión puede dar respuesta a muchísimos enigmas, no solamente enigmas relacionados con la evolución de nuestra especie, enigmas relacionados con ciertas culturas antiguas, ciertas culturas milenarias, o incluso con el funcionamiento de nuestro cerebro o de nuestra conciencia, ¿no? Bueno, yo he de decir que no estoy muy de acuerdo con muchos de ellos, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a tratar de dar explicación a ciertas pinturas en determinadas partes del mundo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver in situ allí en las pinturas del Tassili, ¿no? En ese desierto argelino, y hombre, desde mi punto de vista hay algo más, pero bueno, esa es otra cuestión. Bueno, la pregunta, ¿lo que vieron en Tassili lo imaginaron o lo alucinaron? O a lo mejor, pues sí que fue a través de plantas enteógenas, pero fue un acceso a otras realidades. No sé si estoy ya liando demasiado la cosa, vamos a por otra cosa. No. De hecho, hay algunos de ellos, algunos de estos antropólogos que van por esa línea que acabas tú de apuntar, ¿no? Es decir, bueno, sí, obviamente es dar un salto más, ¿no? De la antropología ortodoxa, ¿no? Pero hay algunos antropólogos que investigan este tipo de cuestiones que van en la dirección que tú acabas de apuntar, ¿no? Que en realidad lo que pintaron en Tassili fue más que una mera alucinación, ¿no? Sino que en cierto modo pues entraron en contacto, vislumbraron otras realidades, ¿no? O contactaron con otras inteligencias en otra dimensión o en otro universo paralelo, ¿no? Bueno, hay hipótesis para todos los gustos. Claro. Bueno, estamos explorando universos paralelos con Miguel Pedrero a través de su libro El universo no es plano, y la última parte que tocamos en este segundo capítulo pues habla de las experiencias cercanas a la muerte. No sé si hay un caso tipo, te pregunto por los casos tipo, casos con elementos pues que se repiten tal vez. Sí. Una experiencia tipo pues es un accidente o una enfermedad que provoca durante cierto tiempo la muerte cerebral de una persona, ¿no? Y lo que relatan, hombre, hay
hay diferencias, ¿no? Pero lo cierto es que las experiencias son, con sus diferencias, ¿no? Pero son bastante parecidas, ¿no? Y cuando hablamos de experiencia tipo, pues una experiencia tipo, que si quieres te relato a continuación, en la mayoría de los casos encontramos muchos de estos elementos, y no todos, ¿eh? Es decir, que es una experiencia bastante similar en todas las personas que la han vivido, ¿no? Pues sienten que salen de su cuerpo, que ven a su cuerpo físico desde cierta altura, incluso tienen la capacidad de relatar lo que está sucediendo, es decir, pues la gente que lo intenta reanimar, aquellos que están en una mesa de operaciones, tienen recuerdan cuál es la conversación que estaban teniendo los médicos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, pues en algunos casos comienzan a viajar por la estancia en la que está su cuerpo, pues por si es una calle, si es un edificio, si es un hospital, ¿no? Incluso pueden relatar conversaciones o situaciones que están sucediendo en otras habitaciones, y a partir de ahí lo que cuentan, por regla general, es que ven una luz muy potente a lo lejos y algo, una fuerza que los impulsa a ir hacia esa luz, ¿no? En otras ocasiones esa luz, lo que ven es un túnel oscuro al final del que se observa esa luz tremendamente potente, ¿no? Llegan hasta esa potente luminosidad, la atraviesan, y a partir de ahí lo que suele suceder es que se encuentran con seres de aspecto celestial o angelical, o incluso con familiares fallecidos, mantienen una serie de conversaciones, y lo habitual es que les digan: todavía no ha llegado tu momento, tienes que volver, o en muchas ocasiones se corta la escena, es decir, está charlando, interactuando con esas supuestas entidades, y de pronto lo reaniman y se ve en su cuerpo físico, ¿no? Bueno, hay regresos de todo tipo, ¿no? Pero es habitual que esas otras entidades les digan que todavía no ha llegado el momento, o incluso que les den a elegir la posibilidad de volver a su cuerpo físico o de continuar en ese lugar en el que se encuentran, ¿no? Esta podría ser, muy a grandes rasgos, una vivencia tipo de experiencia cercana a la muerte. Bueno, el debate es muy interesante, yo te preguntaría directamente, hay quien dice que esto tiene una explicación puramente fisiológica. ¿Qué nos hace pensar, o qué te puede llegar a pensar que esto no es así, que esto va más allá de lo fisiológico y está viendo una experiencia, pues ya te digo, más allá de lo que son las químicas cerebrales? Hay bastantes evidencias científicas, ¿no? De hecho, en el año 2001, un médico holandés, Pim van Lommel, que se interesó por este tipo de experiencias a raíz de una vivencia personal y de escuchar los relatos de muchos de sus pacientes, ¿no? Pues Pim van Lommel desarrolló un experimento científico con todo su equipo, un estudio científico de las experiencias cercanas a la muerte, cuya conclusión es que este tipo de experiencias cercanas a la muerte lo que demostraban es que la conciencia es independiente del cuerpo físico, ¿no? Casi nada. Bueno, las conclusiones, todo el estudio que desarrolló Pim van Lommel y su equipo se publicó en el año 2001 en la revista The Lancet. Es la revista científico-médica más importante del mundo, ¿no? Para publicar en esa revista científica, pues obviamente el trabajo tiene que pasar toda una serie de protocolos, de exámenes que realiza el Consejo Científico de la publicación, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de una publicación científica y de un trabajo científico, como te digo, con todos los protocolos al uso, ¿no? Y fue publicado en The Lancet. Claro, bueno, lo que generó fue una gran controversia y una gran discusión, ¿no? Porque en una revista científica de primer nivel, occidental, materialista, publican un trabajo que va en una línea completamente diferente, ¿no? Sino que lo que demuestra es que la conciencia es independiente del cuerpo físico, ¿no? Bueno, podríamos hablar de muchas evidencias de este tipo, ¿no? Pero bueno, hay muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, una de las explicaciones, la explicación fisiológica, sí, ¿no? Según la cual tú decías antes que, bueno, esto es provocado única y exclusivamente por la química del cerebro, ¿vale? Si es así,
cómo estos recuerdos solo lo tienen algunas personas y otros no. Si simplemente fuese una cuestión de física cerebral, todas aquellas personas que entran en un estado de muerte cerebral tendrían que recordar este tipo de experiencias, ¿no? Y sin embargo, es un porcentaje, no pequeño, pero es un porcentaje de personas. Otras muchas dicen que no han vivido absolutamente nada. Si solamente fuese cuestión de física, de química cerebral, tendrían que haberlo recordado todos ellos. Por otro lado, cuando hay encefalograma plano, obviamente no, pues nuestras capacidades cerebrales o no existen o están al mínimo. Sin embargo, estas personas recuerdan detalles con gran riqueza y todos ellos relatan que sus experiencias son tremendamente vívidas, es decir, tremendamente reales, incluso más que en el estado normal, que en el estado de vigilia, ¿no? Por otro lado, muchos de ellos recuerdan conversaciones que estaban teniendo lugar en otras salas, en distintas a la estancia en la que se encontraban, ¿no? Incluso llegan a relatar escenas que estaban sucediendo a centenares de metros, incluso a kilómetros, ¿no? Estos son palabras mayores. Sí, eso son palabras mayores, ¿no? Por otro lado, cuando los escépticos se ven desarbolados con la explicación fisiológica, ¿no? Dicen, bueno, pues tiran por la explicación psicológica, ¿no? Que, bueno, esto está provocado por el miedo a la muerte, ¿no? Y es una forma de autodefensa cerebral para morir, bueno, de una forma no demasiado terrible, ¿no? Es una forma de autodefensa de todo individuo para dejar este mundo físico de la mejor forma posible, ¿no? En cierto modo, es decir, estaría provocado por ese miedo a la muerte, ¿no? Sin embargo, Pierre Van Lommel estudió muchísimos casos de personas que habían experimentado una experiencia cercana a la muerte tras un paro cardíaco, ¿no? Pero que ni siquiera tuvieron tiempo a tener miedo, porque el paro cardíaco fue tan fulminante que ni siquiera se dieron cuenta de ello, solamente cuando los reanimaron, ¿no? Por lo tanto, aquí la explicación psicológica también se cae, ¿no? No es sencillo. Ciegos no que... es sencillo. Perdona, sí, por favor. No, eso te decía que ni la explicación fisiológica ni la explicación psicológica dan una respuesta completa a este tipo de experiencias. Van Lommel y otros científicos que estudian estos sucesos apuntan con una serie de evidencias, desde luego no determinantes, pero evidencias al fin y al cabo, de que la conciencia es independiente del cuerpo físico. Bueno, yo solo dejarlo ahí. En el libro comentas casos de ciegos que pueden ver durante estas experiencias. Esto, sí. Pues a mí no me cuadra, digámoslo así. Bueno, además sobre esto se ha desarrollado también una investigación científica que llevó a cabo el psicólogo norteamericano Kenneth Ring, catedrático de psicología, con su equipo, ¿no? Y publicó una investigación sobre este tipo de casos, ¿no? Personas ciegas que tienen experiencias cercanas a la muerte y que aseguran que por primera vez han visto y describen el mundo que les rodea, cómo son las personas que estaban a su alrededor, etcétera, en esa experiencia cercana a la muerte, ¿no? Casi llamativo, nada. Desde luego es. Sí. Bueno, tal vez tengamos más cerca de lo que queremos la llave para acceder a otras dimensiones, o tal vez ya lo estemos haciendo sin ser demasiado conscientes de ello. Pero bueno, Miguel, nos queda por tratar el último capítulo de El universo no es plano, el dedicado a la telepatía y la precognición, y bueno, espero que sea prontamente aquí de nuevo contigo, porque es un placer y te lo agradezco mucho. Bueno, pues nada, a vosotros y hasta cuando queráis. Hasta pronto, Miguel. Venga, hasta pronto. ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real?